Egunon, Danori, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa, nuevo programa de respuestas que la Coalición Partido Popular Ciudadanos comenzamos hoy a emitir a través de YouTube y de las redes. Y para mí es un honor poder contar con un buen amigo y con una persona que es uno de los mejores economistas de España. Es profesor además de Economía. Daniel Lacalle trabaja como gestor de inversión, es autor de varios libros. Y a mí me gustaría también, antes de comenzar, decirles a todos ustedes que vivimos un momento, todos los ciudadanos, donde en estos precisos momentos no se necesita, no se requiere de discursos ni tampoco de promesas, sino que se exigen respuestas. La crisis económica a la que nos enfrentamos requiere de expertos y de soluciones en las materias más importantes y en los sectores fundamentales de este país. Por eso tampoco se necesitan propagandas y proclamas propagandísticas, sino planes para el futuro. Por todo ello, Respuestas, este programa que hacemos desde la coalición Partido Popular y Ciudadanos, es una serie de conversaciones donde tengo el honor de que me acompañen, como les decía, una serie de grandes profesionales en varios campos. Y juntos, además, vamos a intentar dar respuestas a esas crisis, a esa crisis galopante y desgraciadamente que tenemos en nuestro país por culpa de la pandemia sanitaria, por la pandemia económica, la pandemia laboral, porque, como les decía anteriormente, los ciudadanos lo que necesitan, por encima de todo, son respuestas para dar soluciones a los problemas reales que tenemos los ciudadanos. Y yo les decía que tenía conmigo a un buen amigo, que es Daniel Lacalle. Hola, Daniel, ¿qué tal estás? Encantado de verte. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Estar contigo aquí, desafortunadamente a distancia, pero un gusto y un placer. Bueno, estas son las cosas de la pandemia. Estamos además en fase diferente, vosotros allí en Madrid, yo aquí en Bilbao, pero estoy convencido que pronto vamos a podernos dar un abrazo y poder charlar en vivo y en directo, que es lo que queremos. Pero bueno, tenemos ahora mucha gente que está escuchándonos, que está viéndonos. Y Daniel, a mí sí me gustaría comenzar preguntándome, como decía anteriormente, vivimos con una pandemia, desgraciadamente, que se ha llevado a mucha gente, y desde aquí mis primeras palabras, y las hago tuyas también, de reconocimiento, cariño, afecto a las familias de los fallecidos, y esperando que las personas que estén enfermas del COVID-19 puedan recuperarse lo antes posible. Pero la ciudadanía, la gente nos pregunta, oye, ¿cómo vamos a poder salir de esta crisis? Esta crisis donde este gobierno que miente, este gobierno que falsea, este gobierno de las improvisaciones, de la ineptitud. Es que la gente se pregunta, ¿es que al final de este túnel hay luz, hay una salida? ¿Cómo ves tú la situación en España, económicamente hablando? Insisto, cuando vemos los antecedentes sanitarios en la pandemia sanitaria, ¿cómo lo ha llevado este gobierno de Sánchez e Iglesias? Efectivamente, primero, por supuesto, recordar a las víctimas y a sus familiares. La situación económica es francamente preocupante. Ayer mismo fue el Banco de España el que volvió a revisar a la baja las estimaciones de crecimiento y el Banco de España, igual que los organismos supranacionales, no son organismos que tomen estimaciones que sean extremadamente negativas o pesimistas, sino que intentan buscar, de hecho, lo más positivo, con lo cual nos muestra la gravedad de la situación. Estamos hablando de un nivel de desempleo que, excluyendo los ERTE, se va a mover alrededor del 26% y que además no va a reducirse de manera importante en el año 2021, desafortunadamente. Entonces, es verdad que estamos en una crisis muy importante. ¿Y por qué se ha generado una crisis tan importante y que además no es una crisis, como dice el gobierno, simétrica? España es un país que va a caer en términos de Producto Interior Bruto, en términos de empleo, en términos de inversión y formación bruta de capital, mucho más que la media de nuestro entorno. Entonces, el gran problema ha sido el cierre forzoso de la economía sin ningún tipo de coordinación con los agentes económicos, con los empresarios, con las pymes. La decisión
burocrática de cerrarlo todo y luego el absoluto fracaso del mando único. Yo creo que eso es algo que también hemos aprendido de la crisis. Pero yo creo que es verdad también que los españoles y los ciudadanos de todas las comunidades autónomas y además las empresas no han caído en el error de confiar en los mensajes, digamos, excesivamente optimistas y buenistas del gobierno. Y eso nos va a ayudar a salir. El hecho de que las familias, las empresas hayan sido mucho más cautelosas y no se hayan creído lo de la recuperación en V, que no va a ocurrir desafortunadamente, ni todos esos mensajes de que esto iba a ser como unas vacaciones, nos va a permitir salir mejor a pesar del gobierno, porque la verdad, como además introduzcan enormes subidas fiscales, nos va a costar más, claro. Los propios empresarios, ¿no, Daniel? Yo me he reunido con empresarios aquí en el País Vasco y estaban, uno de las principales asociaciones de empresarios del País Vasco fueron los primeros que salieron a decir que las medidas que estaba tomando el gobierno era de un gobierno que no era serio, de un gobierno que no tenía los pies sobre el terreno para tomar medidas económicas. Y yo creo además que también las medidas que se tomaron y que anunciaba el gobierno desde el principio hacía que hubiera como un terremoto en todos los mercados, ¿no? Yo lo he podido ver, como sabes, he estado en Bruselas durante 15 años de eurodiputado y sé perfectamente que cuando un gobierno no es serio, cuando un gobierno mete muchísimas inexactitudes y quiebra la confianza de los mercados, eso se convierte en un tsunami. Y sobre todo, ¿qué te parece? Porque cuando vemos y escuchamos que en este gobierno el vicepresidente Iglesias, que es el vicepresidente del señor Sánchez, por cierto, que tú lo sabes, al final Sánchez e Iglesias están en la Moncloa porque han tenido el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Es decir, el PNV es corresponsable de que Sánchez e Iglesias estén en la Moncloa y estén haciendo estos planteamientos tan tenebrosos para nuestra economía, ¿no? Pero te quería decir que cuando, por ejemplo, el señor Iglesias, vicepresidente del gobierno de Podemos, habla del artículo 128 de la Constitución, de que se puede nacionalizar, de que se puede intervenir empresas, etcétera, etcétera. Porque yo creo que lo que se necesita siempre es favorecer las iniciativas empresariales, no meter el miedo a las empresas o a la economía del intervencionismo, de la nacionalización, como le gustaría al señor Iglesias con lo que ocurre en Venezuela, y así está Venezuela. Eso al final, ¿cómo lo ves? ¿Cómo afecta a España? ¿Cómo afecta a esta tierra, al País Vasco, desde ese prisma internacional? Que al final nosotros somos una economía global, necesitamos a la Unión Europea, necesitamos los mercados internacionales. Absolutamente. El impacto es enorme en todo lo que tiene que ver con inversión a medio y largo plazo. Fíjate que todos estamos hablando constantemente de la importancia de reindustrializar España, de fortalecer el tejido productivo en el País Vasco y en todos los territorios de lo que es el Estado español. Y a la vez tienes a una persona que es el vicepresidente segundo del gobierno introduciendo esas amenazas constantes. Fíjate que la ministra de Trabajo ha tenido la desvergüenza cuando de decir un gobierno no serio, cuando un gobierno mismos empresarios que estaban creando empleo a pesar de las enormes subidas de impuestos inexactitudes se estaban aprovechando de la crisis para despedir, de los mercados, la principal causa de despido eso es el se cierre de más de en un tsunami. 133.000 empresas en el territorio español. Segundo, decir esas cosas, primero, es de una ignorancia tremenda, pero además es de una arrogancia absoluta. El señor Iglesias debería leerse la Constitución. La Constitución se garantiza la propiedad privada y, además, el señor Iglesias debería no tergiversar el lenguaje. ¿Qué es lo que hace? Él dice: toda la riqueza está supeditada al bien, al interés general. Claro, es que una cosa es que la riqueza esté subordinada al interés general, mi riqueza, la tuya, está subordinada al interés de mis hijos, etcétera, pero eso no significa que esté supeditada a sus decisiones. Esto es muy importante entenderlo. Sí, sí.
O sea, que la riqueza esté subordinada al interés general, por supuesto que lo está, pero que eso no significa que esté supeditada al interés del gobierno, ni muchísimo menos al interés del señor Iglesias, ni muchísimo menos al control del señor Iglesias. Es que la Constitución está muy bien escrita y la Constitución está muy bien planteada. Y esa tergiversación constante del lenguaje y la utilización constante de la amenaza, fíjate lo que ha ocurrido con la planta de Nissan, con Alcoa. Sin duda. Ante un problema empresarial creado por una crisis muy importante, el introducir que lo que vas a hacer es nacionalizar, primero, es una estupidez de un calibre brutal. ¿Qué vas a nacionalizar? ¿Una planta vacía? ¿Qué vas a nacionalizar? ¿Una empresa japonesa? No tiene ninguna lógica. Pero es que además, la idea misma de introducir esas amenazas, ¿qué es lo que hace? Que muchísimas empresas digan, mire, yo tengo una paleta de países donde invertir con mucha mayor seguridad jurídica, con muchas mayores oportunidades. Incluso en la propia Unión Europea tienes mayores facilidades a 2 horas de aquí, en Portugal. Entonces es no solamente ponerle escollos a la salida de la crisis, sino además tomar una decisión consciente de destruir la posibilidad de cambiar el patrón de crecimiento que nos podía permitir atraer inversiones de muchísimos otros sectores, ¿no? Sin duda alguna. Así es. Y sobre todo, no mentir, ¿no? Porque si recogemos las propias palabras del presidente de gobierno, él negaba la mayor de que nunca se iban a cerrar esas empresas, ¿no? Bueno. Es que te voy a contar una cosa que es alucinante. Se reunieron en Davos con el equipo directivo de Nissan y pusieron un tuit por todo y lo dijeron en todos sitios que el empleo estaba garantizado. Y todos los que estábamos en Davos no lo pudimos creer. Y estábamos hablando con todas las empresas automovilísticas que ya venían, tú recuerdas, grandes problemas en el año 2019 y en el año 2018. Sí. Y ninguna empresa automovilística podía ver otra cosa que un agujero absolutamente tremendo. Y de repente vemos un tuit en el que, claro, ¿cómo vas a pensar que está mintiendo? En el que pone que se garantiza el empleo en Nissan. Y yo me acuerdo perfectamente que estaba un periodista de la CNBC diciendo, pero si Nissan este año va a perder 9.000 millones de dólares mínimo. Yeah. ¿Cómo puede usted estar diciendo eso? Pues ese es el problema también, ¿sabes, Carlos? La utilización de la propaganda, la demagogia y la falsedad, que además introduce muchísima más incertidumbre. Piénsalo en todos esos trabajadores que si hubiesen tenido un plan serio para reorientar los puestos de trabajo, pues hubieran tenido meses para preparar esas posibilidades. Ahora les dicen, no, está todo garantizado y ahora cierra. Pues eso claramente es un gran problema de confianza, que es lo que tú decías antes, ¿no? Sí. Oye, y viniendo al terreno, cuéntame una cosa, Daniel, ¿tú cómo ves? Porque nosotros siempre nos hemos jactado aquí en el País Vasco, como tú sabes, de nuestro concierto económico, y yo creo que en estos momentos no se está aprovechando ese concierto para decirlo de alguna manera, para tener una fiscalidad, digamos, favorable para los propios vascos, ¿no? Siempre se ve al concierto económico, sobre todo en el resto de España, como diciendo qué beneficios, qué bueno es el gobierno, ese concierto, pero lo que estamos viendo y observando es que en estos momentos la realidad es que tenemos más impuestos altos que otras comunidades, y que esos impuestos altos están afectando sobre todo al bolsillo de las familias. Y eso es lo que no quiere decir el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y ese es un fracaso también de la política económica del nacionalismo, cuando al final, teniendo herramientas como podemos tener para tener una economía no tan débil, y poder tener, como te decía anteriormente, una fiscalidad mucho más apta, mucho más favorable, nosotros estamos en una situación problemática en estos momentos a la hora de hablar de impuesto y de fiscalidad. Me gustaría que nos hicieras una valoración de cómo ves esa cuestión. Fíjate que yo siempre he sido un defensor absoluto del concierto y creo que ha sido una herramienta muy importante.
y hasta tal punto que a mí se me criticó muchísimo, si recordarás, en las elecciones anteriores por decir que lo que tendríamos que tener era un concierto en todas las autonomías, ¿no? Sin duda, yo me acuerdo, Pero, sí, sí, pero, perfectamente. pero las herramientas de fiscalidad se dan para ofrecer una fiscalidad más atractiva. Es una pena que tengas unas herramientas y que no aproveches esa oportunidad que te da el tener un sistema que además tiene muchísimas ventajas en cuanto a cercanía, en cuanto a la gestión de los impuestos, entre el ciudadano que paga, el contribuyente y la administración que le ofrece los bienes y servicios, los servicios, perdón. Todo eso es una gran ventaja, pero claro, si no lo planteas también para que los ciudadanos tengan un mayor nivel de renta disponible que les permita consumir más y ahorrar más y y fortalecer la economía, y tampoco tienes unas ventajas, no utilizas las ventajas que te da ese instrumento para fortalecer la inversión y la entrada de capital y la entrada de empresas, pues hombre, no solamente es un problema, es que además yo lo pienso muchas veces, digo, pero ¿cómo puedes tener una herramienta tan importante y luego tener, cuando estás viendo que otras comunidades autónomas que tienen una fiscalidad muy por encima de la media están retrasadas en crecimiento, en empleo, en formación bruta de capital, en atracción de empresas, etcétera? Entonces, eso es una herramienta que hay que utilizar. No puedes tener una herramienta que para lo único que sirva es para recaudar, Sí. sino también para facilitar. Pero ¿sabes por qué pasa eso también? Porque yo creo que el gobierno vasco, nacionalistas, socialistas y sobre todo Urkullu, el Partido Nacionalista Vasco y Urkullu, lo que hace es se mimetiza de la mala gestión de Sánchez, ¿no? Y se contamina de la mala gestión. La gestión es un desastre, como te decía anteriormente, cómo se ha llevado la pandemia sanitaria y cómo se está llevando la pandemia económica y laboral. Y aquí la gestión del Partido Nacionalista Vasco, tú lo sabes, el caso Zaldívar, que por cierto llevan más de 4 meses 2 trabajadores, como sabes, bajo los escombros, y hay una ley del silencio que lo quieren tapar, lo que ocurre en Zaldívar, pero hay la corrupción del PNV en el caso de Miguel, o lo que ha ocurrido en la propia Osakidecha, donde no llegaban las EPIs a los sanitarios, o tantos y tantos escándalos que demuestran que la gestión se le ha caído al Partido Nacionalista Vasco, y que el mito de la buena gestión es en estos momentos un caos. Y te lo decía porque a mí me da la sensación, y es lo que te iba a preguntar, que al final, en esa mala gestión, en esa mimetización de Urkullu con Sánchez, que por eso son socios, como te decía anteriormente, y le ha colocado Urkullu y el PNV con sus votos a Sánchez en la Moncloa, en esa mala gestión, aquí se está aprovechando esa mala gestión para, por ejemplo, utilizar y colocar en lo que se llaman los chiringuitos oficiales, en esas asociaciones que se inventa el nacionalismo con sus socios socialistas en el gobierno vasco, para colocar a la gente, a su gente, esas puertas giratorias para repartirse las poltronas, las prebendas. Y al final lo que está ocurriendo es que nosotros siempre decimos, oiga, mire usted, desde la coalición Partido Popular y Ciudadanos lo que queremos es reducir el gasto corriente, pero el gasto corriente de las cosas superfluas, como es esto. Y en cambio, lo que están haciendo, bueno, pues ya lo ves, haciendo un territorio, una red clientelar, si me lo permites, donde al final quieren estar cómodos para que sea acomodadicio para los nacionalistas y para los socialistas, y que el resto de las personas no pensemos en los ciudadanos, ¿no? Y eso va en detrimento, no se utiliza bien esas herramientas que tú decías del concierto económico, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es muy importante de cara a lo que viene. En España hemos entrado en una diatriba constante con la idea esta de que económicamente el problema no son los gastos, son los ingresos. Y que lo que hay que hacer es subir los impuestos, subir los impuestos, subir los impuestos. Y eso se llama la paradoja argentina, que es que tú vas aumentando los gastos, cuando suben los ingresos, los gastos crecen mucho más, y cuando bajan los ingresos, entonces dices que hay que subir los impuestos. Yo creo que el gran problema con el que nos vamos a encontrar es que
aquí se ha tomado la decisión por parte del gobierno de Sánchez de mantener una administración de bonanza en un entorno en el que todo el mundo tiene economía de guerra. Y eso no se puede hacer. Entonces, lo que tú hablas de esa, simbiosis en la que se compara uno no con el que lo hace mejor, sino con el que lo hace peor. Entonces, como el gobierno central lo hace muy mal, si tú lo haces mal, igual, entonces parece como que todo el mundo lo hace, y no es cierto. Y nos vamos a encontrar con un problema. O empezamos ya a priorizar, a reducir estructuras duplicadas, a utilizar los mecanismos que tenemos fiscales y de administración para fortalecer un Estado que ha funcionado en cuanto a autonomías, en cuanto a mayor nivel de capacidad de gestión por parte de las autonomías, pero no para gastar y gastar y luego gastar más. No podemos estar en esa situación, y mucho menos, como tú dices, para esa enorme cantidad de gastos duplicados, innecesarios, etc. Ahora mismo porque ¿qué es lo que puede pasar? Y esto es lo que a mí no me gustaría que pasara, ¿no? Muy importante. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que cuando vayamos a la Unión Europea y tengamos que pedir decenas de miles de millones para acomodar el riesgo enorme de aumento de déficit, nos digan que tenemos que hacer recortes muchísimo más severos. Es mucho más importante, por lo tanto, como dices tú, reducir cuanto antes todo lo que tiene que ver con administraciones duplicadas, que meterte después en problemas que te van a llevar a cortar las cosas que encima son necesarias. Es decir, hay que priorizar ya, porque en la próxima, esto no es el año 2020, pero el año 2021, sí, la administración de Euskadi, la administración central, la de las comunidades autónomas, se van a encontrar con el verdadero problema, que es que los ingresos fiscales del 2021, no del 2020, que están más o menos por la situación del COVID en duda. No, los de 2021 van a ser un desastre por el aumento del desempleo y por la caída de los beneficios empresariales, no, por el enorme nivel de pérdidas de las empresas. Entonces, yo creo que es muy importante, por lo tanto, empezar cuanto antes a priorizar para que lo que venga después no sean recortes que lo que ataquen es a los servicios que todos nos dan. Sin duda, sin duda. Hay una propuesta que nosotros hemos hecho hablando, cuando estabas diciendo de los planteamientos que hay que hacer, que nos tenemos que centrar más en no lo superfluo, sino que en la realidad que vivimos y en las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y me estoy refiriendo, hemos hecho una propuesta sobre el tema del ingreso mínimo vital. Aquí en esta tierra, en el País Vasco, se llama la RGI, la famosa RGI. Durante este tiempo hemos visto que la gestión por parte del nacionalismo de la RGI ha sido caótica, desastrosa. Peor no se podía hacer, incluso se ha judicializado, ¿no? Porque yo pienso que se necesita una RGI, se necesita un ingreso mínimo vital, pero también se tiene que hacer desde una base de buenos planteamientos y de las necesidades. Cuando lo necesita una familia, cuando lo necesita una persona, hay que ayudar a eso y que no se aprovechen otro tipo de personas, de familias o de otras cuestiones paralelas a ese planteamiento. Entonces, yo te iba a decir que en ese ingreso mínimo vital al País Vasco va a venir del gobierno central, del gobierno de la nación, una serie de ayudas, de dinero, de millones de euros, que eso va a permitir que aquí nos ahorremos dinero de ese ingreso mínimo vital. Nosotros hemos propuesto que ese ahorro no vaya a los gastos superfluos que decíamos anteriormente, sino que ese ahorro que va a llegar y que se puede hacer por parte del gobierno vasco, se dedique ese ahorro a complementar las pensiones más bajas de los jubilados, de los pensionistas. Con ese ahorro también se complemente las pensiones de las viudas y con ese ahorro se ayude a los autónomos, que no hemos hablado de los autónomos, claro, pero es uno de los grandes sectores que están siendo afectados en estos momentos porque no les llegan las ayudas que querían, las ayudas son mínimas, llegan mal, llegan tarde, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese planteamiento que hacemos nosotros de la coalición Partido Popular Ciudadanos, Daniel? A mí me parece muy, muy correcto empezar, además, como tú has dicho,
por una gestión muy detallada de ese ingreso mínimo vital y de esa RGI, ¿no? Todas las comunidades autónomas tienen una renta básica de inversión, ¿verdad? Y la renta básica de inversión ahora se va a complementar con esto, pero tenemos que ser muy conscientes de que se está utilizando de una manera muy demagógica. Para empezar, como tú estás explicando, el gobierno le está introduciendo en la mente a los ciudadanos que lo del ingreso mínimo vital es una novedad que se le ha ocurrido al señor Iglesias, cuando existen ya mecanismos en todas las comunidades autónomas, y en Euskadi está la RGI y en todas las demás la renta básica de inserción. Por lo tanto, la cuestión es que si se va a fortalecer ese mecanismo, que se haga desde un punto de vista de control máximo para evitar el fraude. No lo podemos evitar, no lo podemos negar en un país que tiene un nivel de economía sumergida como el que tenemos, para evitar además que se gestione mal, porque ese es uno de los grandes riesgos históricamente de este tipo de ayudas. Y lo que tú acabas de decir, que el ahorro que tengas que sirva para los que más están sufriendo. Acabas de hablar de los autónomos no han tenido, son los grandes perdedores de esta crisis. No han recibido absolutamente ningún nivel de ayuda seria por parte de las administraciones. Y los autónomos son uno de los principales factores para la creación de empleo y para la mejora del tejido productivo. Entonces, eso es muy importante. Las ayudas y las pensiones mínimas, pues también tiene trabajo. ¿Y qué es lo que yo creo que se debería incorporar? Y que le estoy comentando con los tratamientos. Se debería incorporar la idea de un impuesto negativo. ¿Para qué? Para que cuando se recupera la economía y empieza a entrar la gente de vuelta en el mercado laboral, que se encuentre con más dinero en su bolsillo. España es un país en el que un salario de 950 euros mensuales netos en el bolsillo del ciudadano le cuestan al empleador casi 1.500. Por lo tanto, si tú lo que puedes hacer es reducir los impuestos al trabajo y que esa persona, en vez de cobrar 950, cobrase, imagínate, 1.400, sí, pues una gran diferencia, que se lo digan a cualquiera. Entonces, yo creo que se debería utilizar esos mecanismos para, como dices tú, que le llegue a la gente que realmente lo necesita y que no se convierta simplemente en una medida demagógica en la que la pelea actualmente, que yo estoy viendo en los medios de comunicación, es que el Estado central se quiere poner la medalla de que se ha inventado el ingreso mínimo vital y que las comunidades autónomas que tenían un mecanismo quieren unas gestionarlo, otras no. Menos hablar de ponerse medallas y más de cómo se solucionan las cosas, ¿no? A mí me parece perfecto y además lo estaba apuntando, estaba pensando, esta medida del impuesto negativo la hacemos nuestra desde este momento ya. Lo vamos a poner en el programa, eso es gracias a ti, Daniel. Y creo que además lo va a entender muy bien la gente porque lo has explicado fantásticamente, ¿no? De que esos son las medidas que quiere la gente, que necesita la gente. Ese es el plan para el futuro, ¿no? Nuestro lema de campaña, Daniel, es un plan para el futuro, y que tenemos un plan para todos esos sectores que tú decías, para los autónomos, para los empresarios, para los comerciantes, los hosteleros, los sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Para tanta gente que lo está pasando mal y que lo va a pasar desgraciadamente mal, me temo, en las próximas semanas y en los próximos meses, y que nosotros, bueno, pues sin duda alguna vamos a intentar pues hacer de otra manera, y por eso queremos llegar a ganar unas elecciones en el País Vasco, a gobernar en el País Vasco, para cambiar lo mal que lo han hecho la gestión los que están en estos momentos. Daniel, pues nuestro tiempo me dicen que se nos acaba, ¿no? Que para mí ha sido un placer, que te estoy muy agradecido, que siempre tendré en el recuerdo que tú has abierto estos diálogos conmigo en esta fase de la precampaña y de la campaña electoral para las próximas elecciones del 12 de julio aquí en el País Vasco, que sabes que te tenemos para lo que tú necesites y nos necesitas. Estamos, la Coalición Partido Popular Ciudadanos, a tu disposición. Que muchísimas gracias y que cualquier cosa de verdad que nos puedas decir para el futuro, económicamente, para nosotros eso es un mandato, sin duda alguna, porque eres, como decía al comienzo de esta intervención, eres uno de los grandes economistas de este país. Muchísimas gracias, Carlos. Para mí un honor. O sea, eres un referente para todos los defensores de la libertad y la verdad,
pues creo que el plan es importante, y es importante darle a la gente, facilitarle a la gente las cosas, porque van a ser las empresas, van a ser los autónomos y van a ser las familias las que vuelvan a sacar a España de la crisis, y lo van a hacer. Y en Euskadi hay una enorme voluntad en cuanto a innovación, en cuanto a atracción de inversiones, en cuanto a exportación, etcétera, etcétera. Y todo ese potencial hay que fortalecerlo. Así que muchísimas gracias. Ya sabes que la economía tiene la E de Euskadi, la E de España y la E de Europa, ¿no? Con esa E nosotros es lo que queremos fortalecer a la economía vasca, a la economía española, para que seamos un gran referente y un gran motor. No lo he dicho, Daniel tiene muchos lazos con esta tierra, con el País Vasco, con nuestra comunidad vecina, la comunidad foral de Navarra también, y que sin duda alguna, pues ya sabes, eres bienvenido y que te espero por aquí, por esta tierra, por el País Vasco. Encantado, en cuanto podamos salir estoy allí seguro. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, mucha suerte y que sigan estos diálogos tan interesantes. Gracias a ti, Daniel.